Bueno, justamente en estas experiencias interactivas se llevaron a cabo más de 5 sesiones donde los profesores interactuaron con tecnología educativa, en este caso con iPads, particularmente viviendo dos recorridos, uno orientado en el espóndilus y el otro en el venado andino, que ya vamos a contar un poco de la historia al respecto, pero más de 200 profesores pasaron por este espacio, 40 colegios, y lo interesante es que muchos profesores nunca habían utilizado este tipo de tecnología, pero la tecnología se volvió como medio para poder plasmar todos sus conocimientos o parte de sus conocimientos y sobre todo lo que habían podido recoger en este espacio como tal. De hecho, varios grupos de docentes de diversas instituciones educativas pasaron por este recorrido, intercambiando experiencias particulares, y parte también de la dinámica fue que no solamente habían profesores de una materia, como uno podría pensar que relativo a historia o geografía, sino más bien a muchas materias, matemáticas, ciencias, arte, lo que permitió pues generar todo una dinámica muy interesante. Y como parte de la metodología, eh, se realizó esta dinámica de aprender haciendo, ¿no? Entendiendo que los docentes no manejaban herramientas de tecnología, la mayoría de ellos, pero sí mucho conocimiento y muchas estrategias de aprendizaje. Entonces, este sumergimiento en este caso, en las historias como tal, permitió que plasmaran a nivel de manera práctica en el mismo recorrido, con facilitadores que iban, de acuerdo a los potenciales brechas que podían existir entre los docentes, iban ajustando algunos puntos, ¿no? Cosas tan sencillas como, por ejemplo, oye, ¿cómo tomo una foto, cómo recojo el audio con un dispositivo nuevo? Fueron facilitadas rápidamente para que después pudieran dar un segundo paso de producir un contenido educativo. Y bueno, de hecho, justo le voy a dar pase a Gustavo para que nos cuente un poco cómo se gestó ya de manera mucho más práctica estos recorridos y en qué formatos se trabajaron y cómo se pudieron generar algunos recursos pedagógicos correspondientes a esta experiencia. Así es, gracias Bernardo. Veo que hay algunos profesores por aquí que ya utilizan la aplicación llamada Pages. No sé si alguien me puede levantar la manito y decirme quiénes ya usan Pages. Por ahí veo levantando la mano veo a Carla, a Cecilia. Muy bien. Y el otro símbolo, el que está al costado del símbolo de Pages, ¿de qué aplicación es? ¿Quién me ayuda? ¿Quién lo pone en el chat? A ver, vamos a Un abrir acá. iPad al que acierte. Tenemos un iPad escondido ahí, por si acaso. Books. ¿Quién nos dice? Dina Gabriela nos dice Books. Judith Navarro también nos dice Books. Correcto. ¿Por qué es importante poner juntas estas dos aplicaciones? Fíjense, Pages es la aplicación sobre la que trabajaron, sobre la que recopilamos la información que nos comentaba Bernardo sobre estos dos temas que son símbolos de, de la cultura inca y también pre-inca, ¿no? El espóndilus y el venado andino. Como les decía, esta información se recopiló en un documento Pages, en un workbook, que es justamente, estamos viendo dos imágenes de este workbook. En el caso que ustedes pueden ver en la imagen de la derecha es el workbook del venado andino. Y ponemos la imagen de Books, que es la aplicación donde se recopilan libros. ¿Por qué? Porque la idea de recopilar información en workbooks, en documentos Pages, es luego transformar este documento, este workbook, transformarlo en un ebook, ¿no? Que es un libro interactivo que nos va a permitir ver videos, nos va a permitir ver fotografías, galerías de imágenes, eh, clips, etcétera, en un futuro. Podemos usarlo nosotros como docentes como un
libro interactivo. En la siguiente lámina, Bernardo, podemos ver el otro workbook, que es el del Spondylus, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo solamente imágenes de ese workbook que lo trabajaron los facilitadores del museo. Cada uno hizo un tema y es más, les voy a mostrar el documento. Voy a aprovechar a que tengo acá. Permítanme compartir la pantalla y les voy a mostrar el documento original que trabajaron los facilitadores del museo. Ok, como pueden ver, acá tenemos un workbook, un documento Pages que nosotros le proporcionamos a cada uno de los docentes que participaron del evento, así como también a los facilitadores del museo. En este caso, en este documento les dimos algunas instrucciones, les pedimos que colocaran su nombre, el colegio al que pertenecían, pero sobre todo, cómo usar este documento, cómo usar este cuaderno de trabajo, este workbook, ¿no? Les explicamos que podíamos hacer uso de distintas herramientas, como por ejemplo, videos, fotografías, audios y también fotografías de aplicaciones de realidad aumentada. Por ejemplo, acá uno de los facilitadores puso acá su presentación y él trabajó sobre el Spondylus. ¿Saben lo que es el Spondylus, no? Es un tipo de concha marina que era un objeto sagrado para culturas preincas, ¿no? Ahí vemos una imagen del Spondylus. Aprendimos mucho nosotros como docentes, aprendimos mucho en el museo y sobre todo aprendimos que existe una relación muy cercana, como mencionábamos hace un momento, entre la tecnología y el museo. A pesar de que suena contradictorio, están muy relacionados la tecnología y la historia, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos alguna otra presentación en donde los facilitadores nos explicaban cómo es que se obtenía este espóndilus, ¿no? Gracias a las corrientes calientes que venían del norte. Por otro lado, fíjense esto qué importante y qué actual suena, cómo podían ellos, estamos hablando de hace 2000 años, cómo podían ellos pronosticar un fenómeno del Niño, algo que está ocurriéndonos actualmente, ¿no? Ellos podían pronosticarlo simplemente, ¿por qué? Porque habían notado que cuando las corrientes calientes llegaban a la costa peruana, estas conchas marinas, estos espóndilus, salían a flote. Entonces ellos podían notar cada vez que salían a flote, decían, ah, se está aproximando una ola de calor, por lo tanto pronto tendremos lluvias en la zona norte del país, etcétera, ¿no? Y fíjense que también ese símbolo de audio indica que en el documento también se pueden insertar audios, ¿no? Acá está lo que les comentaba sobre el fenómeno del Niño. Ellos podían pronosticar, gracias a los cambios de temperatura del océano, podían pronosticar este fenómeno del Niño. Fíjense también, vean este video, estas son obras del museo referentes al Spondylus. De hecho, este es un producto terminado que ocurrió de toda la interacción, ¿no? Este video, por ejemplo, toma un recorrido, se tomaron imágenes en cuanto al recorrido de manera muy sencilla, ¿no? Con una cámara para poder tomar fotos, con un dispositivo, pero lo interesante es cómo este cuaderno de trabajo le puede dar una narrativa justamente a la historia, en este caso del Spondylus. Y sobre todo utilizando el dispositivo iPad para todo, tanto la cámara para tomar fotografías y videos, y luego las aplicaciones incluso de realidad aumentada y aplicaciones como Clips para poder hacer videos cortos como este, por ejemplo. Lo Muy interesante bien. de este recurso justo es el timing también de poder hacer un,
producto, en este caso, como parte del proceso, ¿no? Es decir, vivían la experiencia, recogían audio, recogían imágenes y tenían al final un tiempo para poder editar o producir cualquier tipo de recurso. Observemos ahora el segundo documento que trabajaron, que es el que se refiere al venado andino. Por ejemplo, acá está, este es otro de los facilitadores del museo. Aquí están las instrucciones que les comentaba, ¿no? Aquí les explicábamos a cada uno de los docentes que participaron de estas sesiones, de estas 5 sesiones que duró el evento, todo lo que pueden hacer desde fotografía, dibujo, videos, audios y también aplicaciones de realidad aumentada, ¿no? ¿Puedes presionar el audio justo ahí, Gustavo? Sí, Que eso es por muy ejemplo. útil, de hecho, para un docente, para dar instrucciones como tal, ¿no? Entonces, la facultad de poder generar audio dentro de una, en este caso, un recurso digital, eh, te da versatilidad, básicamente, para no tener tanto texto también como tal, ¿no? Creo que no estás compartiendo con audio. Al momento de compartir, hay que colocar el tema del audio. Pero Sí, bueno, no sé si llegaron todos a escuchar el audio, pero fíjense, al igual que en el documento anterior, la idea es esa, es cómo se usó el iPad y las herramientas del iPad, y así como las aplicaciones, para recoger información y crear este documento con el contenido, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una primera explicación de por qué o dónde se encontraba a este venado andino y por qué era tan importante para ellos, ¿no? Fíjense que era importante más que desde un aspecto para alimentación, era importante como un sacrificio, como ofrenda, ¿no? Por ejemplo, acá vemos algunos ejemplos de artículos que se encontraban en el museo que hacen referencia a este animal sagrado. Fíjense que acá un recurso muy, pero muy importante, muy útil en un documento, en un workbook, es el de galerías de fotos. O sea, no poner solamente una fotografía, sino poner toda una galería de fotografías. Y de hecho, bueno, el diseño también de un recurso como este puede justamente favorecer el recojo de información, ¿no? Esto, justo como Gustavo comentó, fue un recurso previamente realizado, el cual se le iba dando ciertas instrucciones al participante para que pueda volcar ahí el contenido, básicamente, ¿no? Entonces, de hecho, la dinámica final de esto que a veces uno podría pensar, oye, ¿cómo puedo comunicar de mejor forma esto que he recogido? Podía minorar las brechas teniendo un recurso como este, que es un workbook, un cuaderno de trabajo en el cual se iba plasmando la información y generando una narrativa en cuanto a lo que se quería comunicar del contenido recogido. sí, correcto. Y bueno, finalmente quisiera compartir con ustedes también o continuar con la presentación que estábamos observando, porque acá, bueno, pueden ver el video final. Parece que hay un problema con el audio. Pon compartir, presionen compartir pantalla nuevamente Sí, no y permite el ahí zoom con en este optimizar. momento. Ah, ok. Pero vean, este video se hizo utilizando la herramienta Clips. Muy bien. Entonces, permítanme continuar con la presentación. Veamos ahora cómo es que hicieron, cómo se hizo este documento, cómo lo hicieron los profesores que participaron del evento, cómo fue el proceso de recopilación de datos.
¿no? Aquí están las imágenes que habíamos visto y aquí están los profesores trabajando. Acá están los profesores paseándose por el museo y recopilando el material, recogiendo la información, haciendo uso del dispositivo iPad. Vean, todos están con su dispositivo en la mano y están tomando fotografías o videos y también haciendo uso de la aplicación Fotos, que se refiere a la galería de fotos, se refiere al uso de edición de fotos, y los símbolos que ven arriba son también de aplicaciones de grabación de audio, ¿no? Notas de audio y notas para escribir. Sí, y de hecho el tema de notas era interesante, pues siempre cuando uno va a un espacio presencial recoge información, ¿no? Entonces eh, se instó a que pudieran recoger información, ya sea utilizando un stylus, una especie de lápiz para poder ir colocando algunos datos, pero otros recogían información con audio, grabando al facilitador o grabando sus propias ideas o sus ideas, traduciéndolas en texto como tal, es decir, grabando su voz y esto generando un texto que se iba finalmente recogiendo. Otra manera muy, pero muy interesante de recojo de información y generación de contenido fue el uso de aplicaciones de realidad aumentada. Como vemos aquí, una aplicación conocida que es Medición, una aplicación de realidad aumentada, la utilizaron para hacer medidas. Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, están utilizando la aplicación Medición para tomar las medidas de esa superficie rectangular. Y una vez que tomaron las medidas, pueden tomar una fotografía y luego editarla en fotos para hacer anotaciones, para hacer dibujos, para hacer señas o simples recordatorios sobre esa imagen en particular. Por Sí, de ejemplo, hecho, una veamos. experiencia ahí con un profesor de matemática es que Sí, sobre un telar, por ejemplo, recogió las dimensiones y sobre eso planificó el poder realizar un ejercicio matemático en cuanto a los ángulos, en cuanto al diámetro y a una serie de cálculos relacionados a la temática de su expertise, ¿no? Entonces ahí A las había medidas obtenidas. Así es. justamente un cruce de conocimientos. También se pudieron hacer fotografías, como por ejemplo esta, que es una fotografía utilizando una aplicación de realidad aumentada, ¿no? Que es la aplicación de la BBC, Civilizations, en donde podemos ver precisamente un huaco peruano que está acompañando, en este caso, a la directora del museo, y es como si estuviera ahí frente a nosotros, y sin embargo es una imagen, es un objeto virtual colocado por esta aplicación de realidad aumentada. Y es interesante porque tenías objetos físicos y objetos virtuales con realidad aumentada que te proporciona el dispositivo y lo cual también te insta a explorar. Entonces, teniendo estas dinámicas un poco lúdicas, finalmente de poder mostrar diversos recursos, se incitaba también, bueno, en este caso eran docentes los que recogían información, pero esto puede decantar en que los estudiantes puedan pues también generar estas buenas prácticas en cuanto a recoger información y continuar explorando para profundizar en contenido y conocimiento. Y como les comentábamos, toda esta recopilación de información se hizo con el iPad y utilizando las herramientas del dispositivo. En este caso, por ejemplo, en esta foto que vemos acá, se usó la cámara para tomar la foto y luego se utilizó la aplicación Fotos para hacer la edición. Fíjese que ahí hay un coloreado, hay unos símbolos, hay unas líneas hechas como postproducción, ¿no? Y hablando de postproducción, la parte en la que más trabajaron los docentes fue en la edición de videos, ¿no? Utilizando aplicaciones como iMovies, InClips, ¿no? Por ejemplo, aquí están todos en la parte en que estábamos explicándoles cómo se utilizaban estas herramientas, todos atendiendo, y vamos a ver una imagen en donde están ya todos realizando ya su trabajo, sobre todo utilizando la cámara de fotos. Uno, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes fue esta, ¿no? Fue que todos los profesores aprendieron de historia, aprendieron de arte, pero a la vez aprendieron tecnología. Muchos de ellos nunca habían utilizado un dispositivo iPad. Y en estas 5 sesiones que tuvimos dentro del museo, aprendieron de tecnología, aprendieron de historia. Y es así como podemos llegar a conclusiones como esta, ¿no? Que los museos son el lugar perfecto para combinar teoría y práctica, combinar historia con tecnología, es decir, es un lugar perfecto para
crear reales experiencias de aprendizaje. Y de hecho es interesante porque esta idea inicial que teníamos, para no poner una hipótesis, era de que finalmente sí el museo se puede configurar en un espacio de innovación, en un espacio de creación, pero lo que concluimos que es muy importante este proceso de guiado, ¿no? Es decir, van los docentes, en este caso, pasando diversos procesos, tanto de vivir la experiencia de cualquiera de las dos temáticas que mencionamos al inicio, de ir aplicando, de ir entendiendo cómo funciona un dispositivo para recoger información, pero que después se vuelve un dispositivo para producir información. Y esto al final contribuye en su conocimiento. Así que eso nos permite afirmar que no solamente son espacios de aprendizaje valiosos, sino catalizadores de innovación y creatividad en la educación, ¿no? Esto es, yo creo que es algo muy, muy interesante con los productos que se generaron ex post y las experiencias que nos contaron los docentes también, de cómo todas estas ideas las pudieron aplicar a clases. Y es más, conversando con la directora del museo, se generó una dinámica de mayor concurrencia de parte de varios de los colegios que habían asistido al museo para poder continuar con estas de acuerdo a diversas líneas. No solamente cubrían temas de historia, sino también matemáticas, ciencias. Esto les generó justamente ideas al respecto, ¿no? Y sobre todo que se generaron, como decía Bernardo, una mayor cantidad de llamadas para visitas al museo, pero también de visitas virtuales. Recuerden que en la época que se realizó este evento estábamos recién terminando la época de pandemia y el museo estaba en ese momento ofreciendo visitas virtuales para escolares también. Es decir, haciendo uso de tecnología. Muy bien, y hablando de hacer uso de tecnología, en este momento quiero invitarlos a ustedes a que hagan uso de sus dispositivos, los que tengan un iPad o los que tengan un teléfono celular, para que envíen sus comentarios a tomándole foto, orientando sus cámaras hacia este QR y de esta manera contarle a Apple qué les está pareciendo hasta ahora estas presentaciones de los Apple Professional Learning Specialists. También en complemento, si tienen alguna consulta, algún comentario, alguna idea, nos encantaría poder escucharlos, ¿no? Tenemos el chat o pueden levantar la mano y les podemos aperturar el micrófono sin ningún problema. Todavía tenemos un par de minutos para poder cerrar la sesión. Así es. Yo quisiera hacer una consulta. La verdad es que yo había Igual. leído sobre este proyecto que habían hecho en la página de Vina Education y me pareció realmente fascinante. A mí me encanta todo lo que es la historia y bueno, obviamente la tecnología también. Y tenía sí ciertas consultas con respecto a la incorporación de lo que es la realidad aumentada. ¿Mencionaste una aplicación del BBC o algo así? Sí, No. correcto. Es una aplicación de la BBC que se llama Civilizations. Ujú. Ok, Súper. y tenía contenido de Perú, me imagino, no es contenido propio del Museo Larco. Es una aplicación que tiene contenido de todo el mundo, objetos históricos de todo el mundo, y precisamente encontramos este objeto peruano, ¿no? Un huaco peruano. Sí, ahí para complementar, de hecho, pues justamente como parte de la planificación se hizo una curaduría para poder relacionar algunos recursos, como este caso, esta aplicación de la BBC, donde tenía este objeto peruano, para poderlo contextualizar en el museo. Entonces, justamente estas piezas ya no se veían aisladas, piezas, bueno, valga la redundancia, pues no piezas históricas, sino piezas de aprendizaje, se pudieron tener una hilación. Entonces, parte de la experiencia del docente también era experimentar con este recurso de realidad aumentada y después verlo de manera real en el propio museo, ¿no?
el cual... Y eran 5 sesiones porque era una capacitación para los docentes que probablemente no estaban familiarizados con las herramientas. Totalmente, sí. Y no, Y no fueron progresivas, sino más bien fueron de diversos, Distintos masivas, grupos. podríamos decirlo, ¿no? Distintos grupos eran que fueron grupos pasando. diferentes entonces. Así Totalmente, es. y grupos diferentes de distintos colegios, de escuelas públicas, con escuelas privadas, y de distintos también expertise los docentes, ¿no? Entonces, de hecho, el compartir fue muy interesante en todo el proceso como tal. No, sí me imagino. ¿Tienen ustedes información de visitas de grupos de escolares que hayan usado esta metodología? Más o menos cuánto tiempo duró la visita, algo de eso, o no les han contado. Sí, no, definitivamente, bueno, y ahí podemos conversar para, de hecho, la idea es poder replicar este tema y Exactamente. que justamente la visita al museo sea el espacio gatillador para que después esto ocurra en clase, ¿no? Entonces es como que tú tienes el espacio, vamos a ponerlo entre comillas, alternativo de recojo de información y después todo esto pues, se desarrolla de acuerdo a la currícula del centro educativo, ¿no? Entonces por eso es que justamente estos espacios te incitan a pensar un poco fuera de la caja y donde la tecnología básicamente también es un medio para poder generar mejores recursos y vivir mejores experiencias, ¿no? ¿Y se escogió el Museo del Arco por alguna razón en especial o simplemente porque... De hecho, esto sí, bueno, uno de los principales museos, la apertura también y sobre todo que estaban en un proceso de virtualización y de poder experimentar con tecnología. Entonces, estas barreras iniciales de poder trabajar con tecnología estaban un poco, no hubieron tantas brechas como en otros espacios hubiesen ocurrido, ¿no? Ya tengo Así es. 3 profesoras a las que les voy a presentar el proyecto para que... Sí, y queremos Excelente, ¿no? compartirles los links y también pedirles que cualquier duda que tengan nos escriban a estos correos y aprovecho para agradecer por los lindos comentarios que nos están haciendo en este momento Diana, Gabriela y Judith en el chat. Para mayor información pueden escribirnos, aquí están nuestros correos de contacto. Buenísimo, ¿no? Y de hecho lo que dice Diana es interesante, ¿no? Porque inicialmente nosotros no somos expertos en temas de museos. Teníamos algunas hipótesis. Cuando hemos vivido la experiencia también como facilitadores y partes del proceso es que nos hemos dado cuenta las experiencias de aprendizaje significativo que se pueden generar ahí, ¿no? Buenísimo. Bueno, le damos las gracias, muchísimas gracias por los comentarios, por las preguntas y por la interesante discusión generada. Así que muchos saludos desde Perú, con todas y con todos. Así que buenas noches. Gracias, buenas noches.